Voy a bajar el volumen de acá. Por favor, les pido a todos que silencien el micrófono. Gracias. Buen día. Buen día.
Buenos días a todos. En breve vamos a esperar un par de minutitos más, porque se está conectando gente todavía. Así arrancamos. Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a ir dando comienzo a este webinar. Creo que con los nuevos paradigmas que se vienen, esto cada vez va a pasar más. Les pediría a todos si pueden poner en mute sus micrófonos para que podamos escuchar mejor a Fabián, Federico, vamos a resolver primero los sistemas de audio, si nos escuchamos mejor. Bueno, bienvenidos. En este webinar presentes a muchos profesionales con los que estamos trabajando tanto en Argentina como en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Ustedes pueden haber sido invitados también por nuestro representante en Uruguay y Paraguay, que es ULEARN. ULEARN es centro de entrenamiento con el que tenemos una alianza hace muchos años y el que hace el delivery de todos los cursos oficiales que nosotros brindamos. Este webinar tendrá una duración aproximada de 70 minutos y al final del mismo haremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que les pido que hasta ese momento tengan todos el micrófono apagado y al final de la exposición de Fabián podemos hacer todas las preguntas que necesiten. Este webinar va a ser grabado y se les enviará la grabación a todos. También tendrán un certificado de asistencia que les estaremos enviando en el transcurso de la próxima semana. Este webinar va a ser dictado por Fabián Calvete. Fabián es socio de la empresa SIGLABS, es instructor de IT College de hace más de 10 años. SIGLABS es una consultora especializada en seguridad informática con quien IT College trabaja en los servicios de entrenamiento hace más de 10 años. Fabián es instructor, está certificado en CISSP y en ISO 27001, tiene mucha experiencia de campo por todos los proyectos en los que ellos participan
y además por otras certificaciones que obtuvo tanto de Cisco como de temas de networking. Así que los dejo con Fabián para que comencemos con este webinar. Bueno, ¿me escucha bien? ¿Fernanda? Sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Como dijo Fernanda, les voy a pedir si tienen a bien silenciar los micrófonos porque se retumba bastante. Y después vamos a tener un bloque de preguntas, yo tengo tiempo, así que nos podemos quedar dialogando, no hay ningún tipo de inconveniente respecto a eso. Bueno, antes que nada, nuevamente buenos días a quien nos saludé. Quiero agradecerle a IT College la oportunidad de brindarme este tiempo para realizar esta presentación y por supuesto a todos ustedes que brindan su tiempo para poder escuchar. Bien, vamos entonces a repasar brevemente la agenda que nos va a acompañar durante la presentación. A modo de introducción y en forma inicial vamos a ver cuáles son los distintos requisitos por los cuales los empleados de las distintas empresas o organizaciones necesitan acceder a los recursos, a la infraestructura tecnológica interna. Vamos a repasar cuáles son las topologías típicas que las empresas realizan, algunas de ellas incorrectas, otras correctas. Vamos luego a introducirnos brevemente en algunos conceptos de lo que es una red privada virtual, como todos conocemos por la sigla VPN, que es el estándar recomendado prácticamente por todas las normativas para segurizar o proteger el acceso remoto a una infraestructura interna. Vamos a ver los distintos protocolos por los cuales se pueden implementar, vamos a ver las implementaciones, y nos vamos a detener específicamente en el protocolo quizás más recomendado, más usado, para brindar este tipo de arquitecturas VPN, que es el protocolo IPsec. Vamos a repasar sus principales componentes, sus principales funcionalidades, los servicios de seguridad que brinda, y nos vamos a detener principalmente en lo que se conoce como IKE o IKE, y IKE versión 2, perdón, que es la arquitectura que se utiliza para la gestión de políticas y la administración de cloud. Vamos a hacer recomendaciones adicionales respecto a todo lo que es autenticación de usuarios, a todo lo que es seguridad externa, la propia VPN, para cerrar con algunas conclusiones. Bueno, muy bien. Como todos sabemos, con el paso del tiempo, la necesidad de poder acceder remotamente a los recursos informáticos de una organización pasó de ser algo casual, puntual, a algo completamente habitual. Y me refiero independientemente de la situación que estamos viviendo. ¿Sí? Ya existía esta necesidad, por distintas razones, porque normalmente gran parte de las personas que trabajan en las empresas pueden estar fuera del sitio físico de la misma, ya sea por estar participando en distintas reuniones con clientes, con partners, visitando sucursales, recogiendo pedidos, etc. Y necesitan acceder a los recursos, o a la tecnología, o a las aplicaciones principalmente que están en el data center. También muchas marcas brindan soporte técnico, inicialmente en forma remota, para poder acceder a esa aplicación o a ese dispositivo que necesita configurar. Es parte del contrato, tener un acceso remoto. Del lado de las empresas, del lado de los contratos, del lado de los recursos humanos, cada vez también hay más casos en los cuales se negocia con el empleado la posibilidad de que éste trabaje una cierta cantidad de días, un día, 2 días, desde su casa, ¿sí? De tal forma de darle un beneficio al empleado y también mejorar lo que se conoce como el retorno de inversión, porque no se pierde tiempo en lo que son traslados, viajes, gastos propios de viaje, gastos propios de racionamiento, y se trabaja por objetivos. Y otra necesidad también que no está puesta acá, pero es algo también normal en la actualidad, cuando tengo que interactuar con una arquitectura que está en cloud computing, que está en la nube, entonces es muy probable que tenga que establecer una VPN entre mi arquitectura on-premise y la arquitectura con la cual necesito comunicarme, que está en la nube. Así está estipulado tanto por proveedores masivos como AWS o bien Azure. Son normalmente VPNs IPsec. Y llegamos a la situación actual, básicamente, que ya ha sucedido antes. A veces hay factores externos, como la enfermedades masivas, que implementan la necesidad del trabajo remoto por parte de las empresas y las organizaciones. Esto yo lo viví en carne propia.
la masividad del coronavirus, pero en aquella época, que fue entre enero del 2009 y octubre del 2010, se habían dictado disposiciones en las cuales el personal debía trabajar, si era de riesgo, normalmente el personal de riesgo es arriba de 60 años, mujeres embarazadas o con patologías preexistentes, en forma remota. Y eso obligó a los administradores a tener que introducir cambios repentinos, inmediatos, normalmente para ayer, en sus arquitecturas, para que esta gente pueda trabajar remotamente. Y ahí es donde aparecen vulnerabilidades, problemas de seguridad de las configuraciones. Ahora imagínense en la situación actual de pandemia, donde por la cuarentena o el aislamiento estricto, o el aislamiento social obligatorio dictado por el gobierno, hace que prácticamente todo el mundo tenga que trabajar fuera de las oficinas. Entonces encontramos arquitecturas que quizás estaban preparadas, otras que no. Si estaban preparadas, podían estar preparadas para un grupo reducido de usuarios, normalmente 10, 15, 20 usuarios, y de repente encontramos cientos o miles de usuarios trabajando en forma remota, con lo cual hace que los administradores tengan que realizar las configuraciones, particularmente permitir los accesos a esas instalaciones internas en forma muy repentina. Y es ahí donde se pueden cometer errores de configuración, como los que vamos a ir viendo durante la presentación, que generan vulnerabilidades que algún intruso que sabe esta situación puede aprovechar. Como dijimos, la implementación de una red privada virtual suele ser la estrategia de seguridad recomendada a la hora de permitir el acceso remoto a algún tipo de plataforma, aplicación o infraestructura interna. Sin embargo, en las distintas evaluaciones de seguridad que solemos realizar actualmente, encontramos muchas vulnerabilidades producto de deficiencias. Esto es tanto cuando se evalúa externamente como cuando se evalúa internamente, que uno a veces puede acceder directamente a la configuración de los equipos de borde. Encontramos falencias que pueden pasar por el uso de algoritmos criptográficos que no están recomendados, puede pasar por el uso de pre-share key o claves compartidas que son triviales, lo cual pueden ser fácilmente obtenibles por ataques de fuerza bruta o diccionario, que crean realmente un agujero de seguridad importante que puede llegar a afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. En base a toda esa información recolectada, y teniendo en cuenta que esto lo veíamos en situaciones normales, no en la situación de pandemia, vuelvo a repetir, las configuraciones han sido on the fly, es decir, inmediatas, porque la gente tenía que trabajar al otro día, a los 2 días, hace que las empresas puedan tener un nivel de riesgo importante. Y en eso nos vamos a centrar durante esta presentación. ¿Cuáles son las topologías típicas? Normalmente, cuando alguien tiene que acceder remotamente, algunos administradores implementan. Es muy común ver que muchas veces cuando la necesidad es urgente, es decir, la necesidad es para ayer, ¿no? Lo que algunos administradores realizan es la publicación de la aplicación directamente a través del firewall de web. Como pueden ver en la topología que tenemos en pantalla. Acá tenemos una topología simple, en la cual están los servidores, está la aplicación, que se publica a través del firewall de web. Entonces mucha gente piensa, bueno, la estoy publicando a través del firewall, como publico otras aplicaciones, con lo cual está protegida. Y acá estamos violando un concepto de diseño muy importante, dado que si tengo que publicar algo por alguna necesidad del negocio, por algún requerimiento comercial, entonces no lo puedo hacer directamente en la granja de servidores. Debería llevarlo, como pueden ver aquí, a la DMZ, a la zona desmilitarizada o a un segmento perimetral. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Si hubiese una potencial vulnerabilidad en la aplicación o en el sistema operativo de base, el intruso que la explota gana acceso directamente a la red externa y específicamente al segmento donde están los servidores. Por lo tanto, no es recomendable esta topología. Hace segundos mencioné que la regla de diseño dice
Listo, llevo entonces la aplicación, si la tengo que publicar, a una DMZ. Sí, pero eso es para aplicaciones que publican información no sensible, por ejemplo, la página institucional o la página web de una empresa que tiene que hablar a todo el mundo, dado que obviamente va a estar expuesta, como el caso anterior. Todo el mundo la va a ver si está conectado a Internet y vamos a tener entonces una ventana de riesgo importante. El problema es que muchas veces la aplicación, al llevarla a la DMZ, la llevan con la base de datos, la llevan con datos sensibles, y nuevamente, si el atacante puede explotar una vulnerabilidad que existiera en la aplicación o existiera en el software de base, esta vez va a estar en la DMZ, no va a estar en la red interna. Es un punto a favor. Sin embargo, va a poder acceder a la aplicación, hasta podría hacer un movimiento lateral o un pivoting y estar accediendo a otro tipo de información de otras aplicaciones que comparten el mismo sistema. Por lo tanto, no es conveniente hacer esto, dado que el grupo de usuarios que va a utilizar la aplicación es predeterminado, no es masivo, o si fuese masivo, pero no es todo el mundo como para poder publicar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La que tenemos en pantalla en este momento. Coloco la aplicación o la parte necesaria de la aplicación en un segmento privado y accedo, o los clientes que deben consumir esa aplicación, acceden a través de una VPN, de una red privada virtual, donde van a haber mecanismos de autorización, autenticación y accounting que van a controlar al usuario que se conecta y al tráfico. Y ahí lo tenemos entonces protegido, porque no está expuesto, como pueden ver, está en un segmento diferente a donde está el segmento público. Sí. Fabián, me disculpas un segundito. Les voy a hacer un pedido que a todos los que tengan la cámara prendida, si la pueden cerrar. Le estuve chateando a varios, pero no sé si lo vieron. Porque se entrecorta el audio a veces y estoy viendo para mejorar el ancho de banda, les pido encarecidamente que cierren las cámaras para mejorarlo. Gracias. Sí, por favor, siempre es adecuado. Después podemos hacer la conferencia vía video para utilizar mejor el ancho de banda o aprovecharlo un poquito mejor. Bueno, voy a ir un poquito más pausado, si es que se está entrecortando. Nunca nos pasa, pero siempre, como dijo Tuzán, todo puede fallar. Ya me conocen, son mis analogías. Así que bueno, vuelvo otra vez a la placa. Lo ideal sería separarlo en un segmento privado y acceder por VPN. No todos realizan esta topología estrictamente, sino que directamente el servidor sigue estando en la granja de servidores, pero toda la conexión y todo el acceso sigue siendo protegido y controlado por la VPN, con lo cual lo damos por válido si es que la VPN termina directamente en la aplicación dentro de la granja de servidores. La verdad que si quiero ser puntual en la recomendación de seguridad, muchas veces dicen llévenla a un segmento diferente, privado, ¿sí? Como está en la topología. Bueno, entonces, como dijimos, la red privada virtual o la VPN es la recomendación, es el estándar para la conexión segura, externa, digamos, un acceso remoto, por parte de un usuario, por parte de una oficina, los recursos internos de una empresa. ¿Y qué es esto? Bueno, es una red privada de comunicaciones, básicamente, que se va a implementar sobre una infraestructura de transporte, sobre una red de transporte que puede ser tanto pública como semipública. No hay duda que cuando hablamos de una red pública estamos hablando de Internet, que es lo que normalmente se utiliza. Pero también yo podría montar la VPN, sería transmitir tráfico sensible a través de una red semipública. ¿Qué sería una red semipública? Por ejemplo, un enlace contratado a un proveedor, como lo es habitualmente las nubes MPLS, Multiprotocol Level Switching, que vinculan o que contratan las empresas para conectorizar la casa central con las filiales, sucursales o puntos remotos. Muchas veces me preguntan, pero Fabián, ¿por qué hay que hacer una VPN acá si no es Internet? Ok, no es Internet, pero la red no está bajo nuestro control. Está bajo control del proveedor. El proveedor tiene un NOC, un centro de operaciones de red, y tiene herramientas que permiten analizar el tráfico que se encapsula en las etiquetas MPLS. Por lo tanto, podría estar viendo el tráfico que las filiales intercambian con la casa central. Por eso es que se recomienda también
implementar una VPN cuando voy a estar transmitiendo tráfico crítico, sensible, confidencial, a través de este tipo de enlaces. Va una nota de color aquí. No crean que siempre me hacen caso en todas estas recomendaciones, pero bueno, como todos sabrán, en los últimos años, 2 años más o menos, se ha recomendado mucho, se ha puesto muy de moda el uso de la arquitectura SD-WAN, que podemos traducir como WAN gestionada por software. Las hay en distintos productos, de distintas marcas, y esto aplica para manejar eficientemente los enlaces que una empresa tiene disponibles. Y esos enlaces pueden ser MPLS, Internet, etc. Todos sabemos que por redundancia, por alta disponibilidad, es muy común que una empresa, hasta una oficina pequeña, tenga más de un enlace. Después veremos quién es el proveedor o qué tipo de calidad de enlace. Tenemos más de un enlace. Bueno, SD-WAN cumple con 3 objetivos. Como dijimos, manejar eficientemente los vínculos. Por otro lado, dar visibilidad al cliente sobre el tráfico que se cursa a través de esos vínculos. Y la tercera consideración es la seguridad. ¿Y saben cómo lo implementa? Mediante una VPN con el equipo del otro extremo con el cual se está comunicando. Es decir, arma VPN IPsec con cada uno de los vínculos que tienen conectado el equipo que soporta la tecnología SD. Y ahí estamos teniendo VPN en todo, sea Internet o sea MPLS. Muy bien. ¿Cómo trabaja la VPN? Usa distintas tecnologías que vamos a ir repasando, vamos a ir recomendando las medidas de seguridad, características de cada una de ellas, pero básicamente va a utilizar protocolos y servicios criptográficos. Acá la criptografía está a la orden del día. Sé que es un tema delicado, yo voy a aclarar algunas cosas, pero la criptografía obviamente es fundamental para cumplir con los servicios de confidencialidad, integridad y autenticación. Y como dijimos, su objetivo es conectar 2 extremos de forma segura a través de esa red pública o semipública. Normalmente esos extremos, estamos hablando de direccionamiento privado, que es lo normal. O sea, direccionamiento privado de un extremo se va a comunicar a través de una red pública o semipública con direccionamiento privado del otro extremo. Cuando hablamos de direccionamiento privado, estamos hablando de la RPC 918, las famosas direcciones 10.0.0.0, 255.255, la 172.16 a la 172.31 y la 192.168.00 a la 192.168.255. Son las famosas redes privadas que todos utilizamos cuando tenemos que implementar direccionamiento interno, ¿no? Dentro de una LAN. Todo esto tiene ventajas y algunas limitaciones. Las ventajas es que hoy en día implementar esta arquitectura, la verdad que la inversión es baja. No requiere de un alto costo. Porque normalmente la funcionalidad de VPN, y ahora vamos a ver los protocolos, puede estar embebida en los equipos de borde ya existentes en la empresa. ¿Correcto? Y si no, se implementar una solución sobre un servidor físico o servidor virtual, como sucede con el caso de OpenVPN. Esto permite fácil accesibilidad por parte de los usuarios que necesiten, o sea, la accesibilidad y la escalabilidad, que es el otro concepto de poder crecer. Normalmente lo va a dar el límite, la capacidad del hardware que ustedes tengan y el ancho de banda virtual. Todo eso se puede modificar, obviamente. Y la ventaja principal es que la comunicación es segura, como vamos a ir viendo. Tengo seguridad. Hablamos de seguridad, hablamos de confidencialidad, hablamos de autenticidad de los extremos, o del usuario que está operando la VPN, y hablamos de la integridad o consistencia de la información que se transmite entre un emisor y un receptor. Limitaciones. Bueno, las limitaciones son un poco teóricas. Sobrecarga del cliente. Bueno, obviamente, normalmente, si estamos hablando de un acceso remoto, de un cliente que tiene una notebook, normalmente va a tener que tener una aplicación para lograr esta conexión. Ahora vamos a hablar un poquito de las implementaciones. Y aparte, al hacer cifrado, se van a utilizar tiempo de CPU para cifrar y para descifrar. Pero no es transparente, digamos que no afecta realmente la conexión. Complejidad del tráfico significa que no va a ser el texto plano o el protocolo normal, sino que va a haber protocolos de encapsulamiento. Sí, lo hace un poco más complejo si lo analizamos con lupa, pero de vuelta.
al igual que la sobrecarga del cliente, es transparente al usuario final. Lo que sí hay que tener en cuenta es, del otro lado, donde está el usuario remoto, como se puede estar pasando ahora, la dependencia de enlaces que hoy pueden andar bien y mañana pueden andar mal. Porque las VPN normalmente son sensibles al retardo, especialmente a los microcortes. Entonces ahí podemos tener problemas. No va a ser tanto de casa central, porque casa central va a tener un enlace profesional, un enlace delicado, seguramente simétrico, provisto con un medio físico robusto. El problema es del otro lado, donde tengo las filiales, o bien donde están los usuarios que usan algún tipo de conexión a Internet que tienen disponibles, como puede ser el propio 4G del teléfono, o el Wi-Fi de la calle, del hotel, del bar, etc. Y ahí es donde podemos tener algún problemita respecto a la calidad de ese vínculo, del lado del usuario, que normalmente es asimétrico y es compartido. ¿Sí? Así que acá sí es donde podemos tener algún tipo. Clasificamos. De privadas virtuales vamos a encontrar dos tipos. La de Remote Access, que es lo que la mayoría debe estar usando en este momento, el acceso remoto, según un usuario que necesita conectarse a las instalaciones tecnológicas, ya sea de la nube o ya sea on-premise en la empresa a la cual trabaja, o bien puntos remotos que se conectan entre sí, dando origen a lo que se llama LAN to LAN o Site to Site. Esto también aplicaría si desde una casa uno tiene un equipo, que puede ser provisto por la empresa, que tiene la capacidad de ser terminador de túneles VPN y que establece un túnel directamente con el dispositivo principal de la casa central. Entonces, en ese caso ya sería Site to Site. Si vemos un poco, están puestas las diferencias, digamos, a la misma altura, en la misma fila de esta grilla. En el caso de acceso remoto, permite el usuario el acceso de usuarios móviles a los recursos protegidos de la empresa, permite la validación del usuario. El usuario puede validarse, debe validarse en la conexión. Los controles de seguridad se van a enfocar tanto al usuario como al tráfico y puede atravesar normalmente cualquier tipo de red. Si vamos del lado de la Site to Site, como dijimos, permite la conexión entre sitios remotos. Vuelvo otra vez al ejemplo de una casa central con sus filiales o sucursales, o bien con un domicilio de algún empleado, gerencial o no, que tiene un equipo provisto con el cual arma la conexión con el equipo de la casa. Ahí, cuando es equipo a equipo, se valida solamente el dispositivo, ya no el usuario. El usuario tendrá que ser validado por la aplicación que va a consumir. Los controles se enfocan entonces en el tráfico de red, y es lo que normalmente se implementa tanto en redes públicas como en redes MPLS. Vale la salvedad, que creo que no mencioné antes, que cuando uno tiene una nube MPLS contratada a un proveedor para conectar sus filiales, puede también, por alta disponibilidad, tener VPNs con esas filiales a través de Internet, de tal forma de que si hubiese un problema en la nube MPLS, el tráfico hacia la casa central se enrutaría y se cursaría a través de esta VPN que se establecería en el momento de la caída del MPLS. Cuando el MPLS se vuelva a restablecer, la conectividad se vuelva a restablecer, el tráfico vuelve a ser cursado por la red MPLS. ¿Sí? Así que también se usa como, digamos, enlace redundante de redes o nubes como las de MPLS. Bueno, no sé si mejoró el audio, Fernanda. Sí, está mejor, Fabián. Quizás el tema, sí, el tema de pudo haber ayudado de las imágenes, del código y otras cosas. Perfecto. Bueno, perfecto. Sé cuál es la arquitectura. ¿Qué protocolos tengo? Voy a hacer un paneo por todos los protocolos antes de detenerme en el protocolo principal o más recomendado, que es IPsec. Un protocolo tradicional que sigue existiendo, pero no está recomendado su uso, ya lo aclaro de entrada, en la primera línea, es el denominado PPTP, sigla que significa Protocolo del Túnel .com. Es un protocolo que opera en la capa 2 o enlace de datos del modelo OSI. ¿Cómo trabaja técnicamente? Encapsula tramas, esto es un poco técnico, del protocolo PPP sobre IP. Pero para hacer ese encapsulamiento utiliza un protocolo denominado GRE, que normalmente hay que permitirlo en el borde del dispositivo, ¿no? Recordemos que el dispositivo tiene filtros para evitar el tráfico entrante. Cuando
tiene un terminador de túneles VPN activo, va a tener que permitir el protocolo o los puertos de la arquitectura VPN que esté implementada. Bueno, en este caso hay que permitir el protocolo GRE y hay que permitir también el puerto 1723 de TCP, que es por donde se establece el control de la conexión. ¿Sí? O sea que es como que los datos van sobre GRE, pero el control de la conexión va sobre TCP puerto 1723. Para hacer una analogía con la red telefónica pública computada, cuando hablamos del control es como la señalización de una comunicación telefónica. La señalización es la que nos permite, cuando levantamos el microtubo, escuchar el tono de llamada. Es la que interpreta el número que uno disca, o marca, es la que establece el circuito con el corresponsal que va a ser llamado, y ese que da tono de llamada o hace sonar el teléfono en el momento que la llamada se produce y se establece el circuito. Todo eso se llama señalización. En realidad es control de la comunicación. Y ahí viene la analogía, el control de la comunicación en PPTP se establece a través de este puerto. Entonces vamos a encontrar que en el borde hay que permitir el puerto 1723 de TCP y el protocolo. Surge de Microsoft. Microsoft lo tiene implementado desde añares, diríamos, no me atrevo a exagerar, desde Windows 95 en adelante, porque en la actualidad, en Windows 10 profesional, la versión que tengan, si ustedes van al asistente de clientes VPN, van a ver que el protocolo PPTP sigue existiendo. Proporciona autenticación. La autenticación que proporciona partes de PPP, como son el protocolo PAP y el protocolo CHAP, dos protocolos que no deberían utilizarse porque son vulnerables. De hecho, PAP no cifra la contraseña. Y tenemos la versión de Microsoft de chat, que es MS Chat versión 1, MS Chat versión 2. Si esto hubiese que implementarlo ocasionalmente, temporalmente, evidentemente la recomendación es MS Chat versión 2. Utiliza cifrado, pero para dar el cifrado utiliza un algoritmo llamado RC4, que es muy vulnerable, y en resumen ha tenido distintos problemas con el paso del tiempo, por el cual no se recomienda implementar este protocolo por más que lo encuentren en los equipos, no en todos, en equipos genéricos o en sistemas operativos como protocolo cliente para acceder remotamente por VPN a una instalación. Inclusive, señores, hay proveedores de Internet ISP que lo filtran. Ustedes configuran, por ejemplo, un router, muy común encontrar un router, y quieren probarlo a través de un proveedor, y no. Cambian de proveedor, el router, ¿no? Lo ponen, escuchan el segundo enlace en otro proveedor y capaz que ahí se conecta con la misma configuración. Eso es porque muchos proveedores ya directamente lo filtran, porque este protocolo no está recomendado. Así que lo descartamos. Pero lo mencionamos porque es histórico, porque algunos lo tienen. Si algunos lo tienen, deberían migrar. A continuación tenemos otro protocolo también de la capa 2, ¿sí? Que se llama L2TP, protocolo de túnel de capa 2. Este es un protocolo que sí se recomienda en la actualidad usar, con algunas modificaciones o recomendaciones. Pero vuelvo un poquito para atrás. Analicémoslo. También encapsula tramas PPP, el protocolo punto a punto, en datagramas IP, pero ahora utiliza directamente a UDP, es un protocolo de la capa transporte. Tanto la sesión de datos como de control se establece a través del puerto 1701 de UDP, que es lo que tendríamos que, evidentemente, habilitar si es que el dispositivo de borde va a permitir este protocolo para la implementación de la red. Como dato histórico, el L2TP nace del fruto de la unión de los protocolos PPTP, las capacidades de las cosas buenas de PPTP, y de las cosas buenas de otro protocolo llamado L2F, que era un protocolo desarrollado por Cisco. Como también es el encapsulamiento de PPP, usa sus protocolos de autenticación, PAP y CHAP, que no están recomendados, igual que antes. Y sí, obviamente maneja MS CHAP versión 1 y versión 2. Versión 2 sería lo conveniente. Pero cuidado, algo importante, que algunos no lo saben. En su diseño, L2TP no cifra, por lo tanto no da confidencialidad. Si no da confidencialidad, entonces ¿para qué lo quiero? Bueno, ahí es donde se lo usa en combinación precisamente con IPsec, que es el protocolo que vamos a desarrollar ahora, se va a centrar la charla. Se lo usa en combinación con IPsec. Entonces hereda
las bondades y capacidades funcionales de IPsec, entre ellas el cifrado. Y ahí tenemos una conexión segura. ¿Qué es lo que van a ver? Habitualmente van a ver que muchos clientes no dice L2TP solo, sino que normalmente dice L2TP barra IPsec, porque esto es lo que habría que usar. L2TP combinado con IPsec para que el protocolo pueda cifrar. ¿Por qué digo que este protocolo se está usando bastante últimamente, sobre todo en esta situación? Algo que voy a volver a mencionar después en la charla. Porque el cliente normalmente es nativo en prácticamente casi todos los sistemas operativos. Casi todos los sistemas operativos. Por lo tanto, no necesito pagar ningún tipo de licenciamiento por el uso del cliente por las conexiones simultáneas del cliente. Hago la salvedad porque después vamos a ver que algunos clientes son pagos. O mejor dicho, no es que sea pago el aplicativo del cliente. Hay que pagar las conexiones concurrentes cuando superan una determinada cantidad. Eso lleva un licenciamiento. En cambio, cuando uno hace L2TP con IPsec, combina lo bueno de L2TP con lo mejor de IPsec, y las conexiones concurrentes se limitan solamente a las capacidades físicas que pueda tener ese servidor que actúa físico o virtual, que actúa como terminador de túneles PP. Así que acá tenemos una recomendación. Sin embargo, señores, la estrella de las VPN es el protocolo IPsec, sigla que significa IP seguro. Opera en la capa 3 del modelo OSI. Es el protocolo obligado en muchas arquitecturas. Van a ver que muchos clientes, cuando tienen que conectarse a sus infraestructuras, sean on-premise o sean en la nube, van a ver que el protocolo es IPsec, con todo un documento de seguridad, de requerimientos de seguridad, pasando importantes, ¿no? Para poder permitir esa conexión. Es el protocolo elegido. Bueno, es un protocolo que es abierto, está definido por el IETF, la Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet, y lo que brinda es seguridad a través de redes IP. Este protocolo nace de la concepción, o se tomó de la concepción de la versión 6 de IP. Y obviamente las funciones de seguridad que da, aquí las tenemos, confidencialidad, para que los datos sensibles no puedan ser observados por personal no autorizado, integridad, para que los datos lleguen consistentes, tal cual los transmite un origen, autenticación del origen de datos, del extremo, o sea, de la aplicación o del dispositivo. Vamos a ver que el usuario es algo extendido. Y da servicio anti-replay. Los servicios anteriores se brindan con criptografía. Así que la criptografía, de vuelta, está a la orden del día. Cuando hablamos del servicio anti-replay, estamos hablando de evitar que un intruso, un potencial intruso que logra capturar tráfico en una conexión, pueda repetir, hacer un replay de ese tráfico capturado para lograr un beneficio, normalmente un proceso de autenticación. En general los protocolos tienen contramedidas para lo que se llama anti-replay a través del uso de números de secuencia. Otra cosa importante a destacar de este protocolo y por qué es uno de los más recomendados. El protocolo funciona, como dijimos, en la capa 3 del modelo OSI, en la capa de red. Por lo tanto, lo convierte en una solución de seguridad transparente a cualquier tipo de aplicación. O sea, se aísla de la aplicación. Cualquier aplicación, por más que no haya sido concebida para ser segura por defecto, al ejecutarse sobre IPsec, sobre una VPN IPsec, pasa a ser segura. Un ejemplo típico sería una transmisión de archivos a través de FTP. FTP es un protocolo que autentica, pero no cifra. En cambio, si FTP va a ser ejecutado, o la transferencia de información va a ser ejecutada a través de IPsec, el problema del cifrado queda resuelto. ¿Sí? Y lo mismo para otras aplicaciones que naturalmente pueden no cifrar. Antes de entrar de lleno en la configuración o en las recomendaciones de configuración, obviamente tenemos que mencionar a otro protocolo muy importante, yo diría que hasta complementa a IPsec, suelen ser los más utilizados, es la famosa dupla SSL-TLS, ¿no? Obviamente, ¿dónde vemos SSL-TLS típica? Estamos a un sitio web seguro, como debería ser ya en el año 2019, todos los sitios deberían ser seguros. Donde el famoso HTTP pasa a ser HTTPS, o el puerto 80 de destino pasa a ser el puerto 4. Bueno, SSL-TLS opera en la capa, entre la capa transporte y la capa aplicación ya del modelo TCP/IP. Está compuesto por 4 protocolos, estrictamente se le dicen subprotocolos,
que son el Record Protocol, el protocolo de encapsulamiento que utiliza para el envío de mensajes, el Handshake Protocol, o el protocolo de intercambio de políticas de negociación, y los protocolos llamados el Alert Protocol, para todo lo que es gestión de incidentes o alertas, y el Chain Cipher Spec, que es para cambio de cifrado. Pero lo más importante es el Record y el Handshake. Acá, obviamente, una de las cosas más importantes cuando uno setea SSL TLS son los certificados digitales. ¿Por qué? Porque, como dice el segundo punto, acá tenemos tanto criptografía simétrica como asimétrica. En realidad esto existe en muchos protocolos, ¿sí? ¿Qué sería esto? Criptografía simétrica o algoritmos simétricos son aquellos que usan la misma clave tanto para cifrar como para descifrar, ¿sí? Si yo uso una clave X para cifrar, el destinatario tiene que usar la misma clave X para descifrar. Por lo tanto, antes del intercambio de mensajes hay que compartir la clave X para que el destinatario la tenga. Y es donde viene el problema. ¿De qué forma puedo compartir una clave de manera segura? Y ahí entra en juego la otra familia de algoritmos, que es la criptografía asimétrica, donde aparecen dos claves. Son las famosas claves públicas y privadas. La criptografía asimétrica se utiliza para el intercambio seguro de la clave simétrica, que es la que, o mejor dicho, es el algoritmo que va a estar cifrando todo el intercambio de mensajes entre el emisor y el receptor. Entonces, esto aplica a varios protocolos, no solamente SSL-TLS, vuelvo a repetir, para todo el intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor, si podemos de esa manera, se usa un algoritmo simétrico. Pero para intercambiar la clave simétrica, al comienzo, se utiliza un algoritmo asimétrico. Se intercambia la clave pública, que es lo que se usa para cifrar algo que solo el destinatario, el propietario de la clave pública va a poder descifrar. Y para intercambiar la clave pública de manera confiable aparece un certificado digital. Algo que evidentemente todos conocemos, famosos certificados digitales que tienen los sitios cuando nos conectamos de forma segura a ellos. Hay varias formas de distribuir una clave pública, pero la forma confiable para evitar suplantaciones de identidad es a través de un certificado digital. Hoy voy a hacer una recomendación al respecto. Simplemente digo que el certificado digital es seguro porque está firmado digitalmente y uno puede verificar la firma. Y si eso es correcto y otros parámetros son correctos, uno toma la clave pública como confiable. Para todo lo que es integridad y autenticación, se usa lo que se conoce como MAC. Acá claro que es código de autenticación de mensajes, no tiene nada que ver con las funciones físicas de un adaptador de red, donde se usa un algoritmo criptográfico para dar autenticidad o integridad, y si quieren algo más liviano, que es muy común en los protocolos, uso un HMAC, donde en vez de un algoritmo simétrico, un algoritmo criptográfico, voy a utilizar una función de hash, que es mucho más liviana. Es mucho más liviana. Vamos a hablar un poquito sobre eso también. Como dijimos, es el protocolo por defecto en la navegación web segura, pero bueno, SSL, y acá es lo importante que tener en cuenta, todo el mundo dice SSL, pero está muy arraigado el término, ¿no? Hasta un equipo nuevo uno dice inspección SSL, lo ven, inspección SSL, throughput SSL. En realidad SSL está, digamos, no recomendado su uso, está en desuso. ¿Por qué? Poquito de historia. Porque SSL fue un protocolo desarrollado por una compañía llamada Netscape, para un viejo navegador, seguramente la mayoría de ustedes no conocieron, llamado Communicator, si no me equivoco. La versión 1 nunca se dio a conocer públicamente, la versión 2 es de 1995, tenía muchas vulnerabilidades, cosa que al año, en 1996, se crea SSL versión 3. Que fue estandarizado, porque recuerden que esto era de Netscape, o sea, tenía un sello de propiedad, fue estandarizado por el IETF en 1999 y su estandarización es precisamente el protocolo TLS, significa seguida en la plataforma. La estandarización del 99 fue la 1.0, luego vino la 1.1 en el 2006, la 1.2 en el 2008, y en el 2018, lo más nuevito, lo que deberíamos tener hoy activo en un sitio web, es TLS 1.3.
¿Cuáles son los cambios sustanciales con el viejo y querido SSL? Bueno, básicamente hay cambios de negociación, es mucho más ágil, pero fundamentalmente pasa por el uso de criptografía o algoritmos criptográficos más modernos y funciones de hash más modernas que los viejos algoritmos que utilizaba SSL o que podía intercambiar SSL como DES, como triple DES, como RC4, todos discontinuados, todos no recomendados, o funciones de hash como MD5 y SHA-1, que tampoco están recomendadas. A lo largo de su historia, SSL ha tenido distintas vulnerabilidades, por ejemplo, problemas de renegociación, ataques de regresión de versiones, problemas de relleno de bloques, que es como se divide un mensaje para cifrar, se divide en bloques, cómo los bloques se encadenaban, el uso de algoritmos débiles, criptográficos, que produjeron diversos ataques. Hay muchos de ellos muy conocidos, por ejemplo, BIST, del investigador argentino Juliano Rizzo, ya creo que por el 2011 o 2012, y Taiwán, el ataque de Crime, el ataque de Poodle, el ataque de Swift 32, el ataque de Lockshan, el ataque de Loki 13, hasta llegar, por ejemplo, a uno de los más importantes, que fue el Heartbleed o Corazón Sangriento, que atacaba las versiones de OpenSSL 1.0.1 a la F, que producía volcados de memoria, donde toda la información estaba en texto plano. De hecho, en muchos pentest internos hemos explotado esa vulnerabilidad con Metasploit, es una herramienta, un framework de explotación, de uso gratuito, la versión paga se llama Pro, que tenía el exploit para Heartbleed, y hemos bajado realmente credenciales, password en texto plano, porque la vulnerabilidad que tenía sí estaba dentro de esa versión. Todo eso, señores, y para resumir, hace que hoy en día tengamos que estar con 1.2 de TLS como mínimo, dado que 1.1 se está descartando, y lo óptimo sería 1.3. Así que es importante para todos los que tienen VPN que utilizan las librerías de OpenSSL o que están basadas en SSL. Bueno, desde el punto de vista de su implementación, chicos, acá pueden ver, del lado derecho tenemos lo que sería la casa central, los headquarters. Hay un equipo de borde con capacidades de determinación de túnel VPN y los distintos clientes que podemos tener para acceder remotamente. Los tres primeros son software y el primero de ellos es el que se denomina habitualmente clientless, porque no necesita cliente. Porque el cliente es nada más y nada menos que un navegador. Cualquiera de los navegadores que pueden tener, Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Safari para los que están con Mac. El cliente es un navegador que es nativo, ¿correcto? E implementa la VPN SSL-TLS para poder acceder al dispositivo de voz. Lo bueno que tiene esto, aparte de ya tenerlo instalado y no pagar una licencia, es que no necesita permisos administrativos para poder instalarse, como pasa con el resto de los clientes. Realmente ustedes vieron que para poder instalar una aplicación que va a hacer uso de ciertos componentes de hardware, necesito permisos administrativos, que normalmente el usuario no debería tener. Permisos, por ejemplo, en el caso de Windows, de administrador local o de root, en el caso de una distribución de Windows. Ahora bien, es más limitado, porque puede no ser compatible con alguna aplicación legacy, salvo que se haga algún plugin, se agregue algún tipo de extensión que lo haga compatible, puede tener problemas para poder acceder a aplicaciones que no están preparadas para operar sobre SSL-TLS. Ya un cliente full tunnel, para el caso de SSL y TLS, va a usar también normalmente DTLS, esto es TLS sobre UDP, que lo hace más práctico, más rápido y menos sensible al retardo, pero ya requiere instalarse y puede ser licenciado o no, dependiendo la marca, dependiendo del fabricante. Es el segundo caso. En el caso de abajo, tenemos un cliente IPsec, si no me equivoco es el AnyConnect, es el de Cisco, que también tenemos el problema de que requiere obviamente permisos administrativos para poder instalarse, y normalmente Cisco lo que tiene es un licenciamiento por conexiones concurrentes. Normalmente, por ejemplo, en un firewall como ASA o como Firepower, que son las dos arquitecturas existentes en la actualidad, ASA tradicional, Firepower lo viene a reemplazar, más nuevito, hasta 2 conexiones son gratuitas. Por ejemplo, 2 administradores. Pero si hay más conexiones concurrentes, como puede estar pasando ahora en situación de pandemia, se tiene que pagar una licencia.
ya vienen por 25, 50, 100, 250, 500, etc. De todas maneras, hago acá una salvedad. Muchas marcas, Cisco inclusive, ha permitido en situación de pandemia no validar las conexiones concurrentes. Por eso, toda esta primera parte, hasta ahora prácticamente, porque si bien ya expiró, lo sigue manteniendo, expiró con respecto a la fecha que habían dicho que era el 1 de julio, pero se sigue manteniendo, pueden haber conexiones concurrentes más allá de lo contratado. Inclusive si yo no tengo licencia, no compré nunca una licencia, puedo tener conexiones concurrentes por encima de las dos gratuitas. Pero eso va a tener un límite, obviamente. Es el problema que tienen las marcas que licencian sus productos. Caso de Fortinet, por ejemplo, no. ¿Sí? Caso de Fortinet, no. Bien, y abajo de todo tengo un equipo físico, con el cual estoy implementando la VPN, como habíamos llamado, de site to site o sitio a sitio. Esto puede ser una filial, puede ser una arquitectura en la nube, que necesita acceder a aplicaciones on-premise de un cliente o la propia empresa que tiene una arquitectura dividida, que no todos llevan a la nube inmediatamente toda su infraestructura, tiene parte en la nube, tiene parte on-premise y la conexión es a través de un túnel IPsec, o puede ser un equipo chico, ¿sí? Un equipo chico de cualquier marca, que puede ser una oficina pequeña, o puede ser, por ejemplo, puede ser un equipo instalado en la casa de algún gerente o de algún miembro de la empresa, que directamente tiene un equipo montado y arma una VPN contra el sitio C. Bueno, y ahora vamos a las recomendaciones principalmente de IPsec. Es el protocolo estrella, como dijimos al comienzo de la charla. Acá vamos a empezar a hablar de las configuraciones que tienen distintas opciones. Lo primero que tenemos que establecer es si va a ser túnel o transporte. Sin entrar en tanto detalle, me quedo con el primer renglón, básicamente. El túnel brinda protección completa al datagrama. Hagamos de cuenta que estamos cifrando, ¿sí? Vamos a cifrar el datagrama completo. Tanto el header IP como el payload, como la carga que está transportando IP. Y para eso el modo túnel va a agregar un nuevo encabezado IP al comienzo, que va a tener las direcciones de los peers públicas que se están comunicando, con lo cual es como un ateo implícito, y esto es muy bueno también para aquellos casos donde se natea después de que se toma una medida de seguridad como un hash, por ejemplo. En cambio, en el modo transporte, el encabezado IPsec se divide, el datagrama original se divide, el header se extrae y se encapsula solamente el payload. Y el encabezado IP original permanece tal cual, no se protege. ¿Correcto? Entonces, repito, en el modo túnel se agrega un nuevo encabezado IP, se va a agregar el encabezado obviamente a IPsec y se cifra, hablo del cifrado, todo el datagrama completo, original, que viene de la máquina que transmite o del dispositivo del host que transmite, mientras que en el modo túnel, el modo transporte, el encabezado IPsec se coloca entre el encabezado IP original y el payload del encabezado IP original. Por lo tanto, lo único que se protege es el payload. Normalmente se recomienda implementar modo túnel, que suele ser el modo por defecto entre dispositivos de borde, en el caso de sucursal con casa central, o bien cuando tenemos un cliente VPN contra un dispositivo de borde. Una salvedad que quiero hacer, en este caso, donde estoy recomendando el modo túnel, cuando se implemente el E2TP con IPsec, hay que configurar modo transporte, porque si no se estaría ocultando ciertos aspectos del encabezado del E2TP o de UDP que son necesarios mantener. Sí, ahí sí va a tener que ser modo transporte. IPsec está compuesto por un conjunto de protocolos, en realidad. Ya nombramos en la agenda a IKE, sigla que significa Internet Key Exchange, o IKE, como se le dice habitualmente en español, que brinda los mecanismos de negociación de políticas y gestión de claves. Y yo dije recién, hay un encabezado IPsec, se encapsula en IPsec. Bueno, ese encapsulamiento se hace a través de dos protocolos diferentes. El que se conoce como Authentication Header, sigla AH, o el que se conoce con la sigla, o con el nombre Encapsulated Security Payload, que es el ESP. Son los dos que tenemos aquí. A tener en cuenta, AH solo brinda autenticación e integridad, y opcionalmente anti-replay, no cifra.
Si no cifra, entonces normalmente la gente no lo quiere. ¿Me explico? Porque yo lo que quiero es cifrar el tráfico sensible, cuando el tráfico sensible se transmita a través de una red pública. Por lo tanto, lo van a encontrar en desuso. Inclusive hay aplicaciones o sistemas operativos de dispositivos de borde que ya directamente no lo incluyen. Por lo tanto, el que van a utilizar va a ser ESP. Ese va a ser el protocolo IPsec de encapsulamiento, donde van a encapsular el datagrama original que viene del host interno, ¿sí? O de la máquina que se está conectando. Porque brinda lo mismo que H, autenticación, integridad, servicio antirréplica, pero fundamentalmente cifra. Fundamentalmente cifra. Noten que al decir cifrado, evidentemente en algún momento de la configuración vamos a tener que elegir algoritmos criptográficos. ¿Me explico? Si hablamos de autenticación, lo que implica es que vamos a tener que, y usa HMAC también, como mencionamos con SSL, vamos a tener que, para esa autenticación e integridad, seleccionar alguna función de hash también. ¿Cómo se establece? Bueno, vamos a hablar de AIC versión 1. De entrada voy a decir que esto es lo que tiene que estar migrando. Todas las VPN IPsec deberían migrar a AIC versión 2, que es lo que mandan las normas, es lo que se recomienda, que es mucho más seguro. Pero tiene muchas cosas en común, yo las voy a ir marcando. En AIC versión 1, como dice la placa, tengo dos fases para establecer la conexión segura a través de IPsec. Lo que se llama la fase 1 y lo que se llama la fase 2. Acá aparece una sigla que se llama Asociación de Seguridad, SA, que se define como una conexión lógica unidireccional, o sea que si voy a establecer un diálogo bidireccional entre A y B, tengo que establecer una asociación de seguridad de A a B y otra de B a A, que define el contexto, los parámetros que van a proteger la comunicación. Entonces, como tengo un canal abierto, imagínense dos extremos, ¿no? Pueden ser dos equipos de borde o un equipo de borde de casa central y un cliente instalado en una notebook. En el medio tengo una red pública, por lo tanto no puedo intercambiar los parámetros de seguridad que van a proteger el tráfico en una red pública. Primero tengo que proteger el canal, tengo que blindar el canal. Eso es lo que hace la fase 1. Blinda el canal. Para lo cual también hay que hablar de funciones de hash, para hacer autenticidad de integridad, hay que hablar de algoritmos criptográficos para proteger el tráfico, pero son para blindar el canal. Una vez blindado, la analogía que siempre hago, una vez baja el cono del silencio, parafraseando al viejo superagente 86, bajo el cono del silencio, ahí intercambio los parámetros propios de IPsec, en la segunda fase, la asociación de seguridad a IPsec. ¿Sí? Y ahí recién puedo intercambiar el tráfico de manera protegida. Cada asociación de seguridad tiene tiempos de vida, no son eternas, tienen tiempos de vida, y voy a hacer otra salvedad en la fase 1. La fase 1 tiene dos formas de llevarse a cabo, la que se llama modo principal o modo agresivo. Fíjense en que el modo principal usa 6 mensajes de intercambios entre el origen y destino, mientras que el modo agresivo hace lo mismo que el modo principal, pero con 3 mensajes. Entonces, si va a hacer lo mismo, pero con 3 mensajes, algo tiene que sacrificar. Y efectivamente, el modo agresivo, expliquemos primero cuáles son los 6 mensajes. El primer par de mensajes del modo principal se intercambian las políticas para que los dos extremos se pongan de acuerdo sobre qué van a hacer. Vamos a trabajar con tal algoritmo, con AES, de qué longitud de clave, con tal función de hash, con qué longitud de salida. El primer par de mensajes es para eso. El segundo par de mensajes intercambian claves públicas. En este caso van a ser de Diffie-Hellman, ahora vamos a hablar de eso. Y el tercer par de mensajes del modo principal, que serían el mensaje 5 y 6, verifican la identidad del otro extremo. Pero vos sos el equipo A, y el equipo A dice, pero vos sos el equipo B, y eso es un hash que se intercambia cifrado. Cifrado. En cambio, en el modo agresivo, que hace lo mismo, este intercambio de identidad, o sea, validación de identidad, no es cifrado. Entonces el hash es puro. Por lo tanto, uno incluso podría, en el modo agresivo, tomar ese hash. El hash va a ser el resultado, o sea, una función de hash, es una función de integridad, a la cual ingresan datos, bits, que se procesan criptográficamente, matemáticamente, y se obtiene lo que se llama un resumo. Suele ser la función típica para integridad, ¿no? Al no estar cifrado, un atacante puede simular ser un peer VPN
negociar con el otro extremo, pero claro, al momento de validar la identidad fracasa porque no tiene, supongamos, la perilla key, que vamos a ver que es el método de autenticación por defecto. Entonces, va a tener el hash, va a conocer distintos componentes que forman ese hash, pero va a faltar la perilla key. ¿Qué hace? Ataque por fuerza bruto diccionario, en lo que es Ike versión 1, ¿no? Son los puntos débiles, cuando tengo el modo agresivo. Voy probando con distintas palabras, con distintas conformaciones o variaciones de letras, números, símbolos, hago el mismo hash que haría el protocolo y obtengo el hash que me intercambió el otro extremo y con la perilla key. Esto es cuando la validación es por perilla key. Por eso van a ver que el modo agresivo hay que descartarlo en pro del modo principal. Bueno, como les decía, si vamos a dar confidencialidad hay que elegir un algoritmo criptográfico. En Ike versión 1, perdón, en Ike versión 2, también es como si tuviese dos fases, por decirlo así, pero es mucho más ágil. Fíjense que acá en el peor de los casos tengo 6 mensajes de la fase 1 más 3 mensajes de la fase 2, son 9 mensajes. Bueno, con Ike versión 2, no siempre, porque depende del protocolo de autenticación, pero con 4 mensajes puedo establecer la conexión. Con 4 mensajes se puede establecer la conexión. Y se arma una asociación de seguridad principal, son los 2 primeros mensajes, y a partir de ese momento se crean asociaciones de seguridad child, o dependientes. Esa es la variación que tiene con Ike versión 1. Vuelvo a Ike versión 1. ¿Qué voy a encontrar para poder dar cifrado? ¿Qué algoritmos simétricos, porque son los simétricos que se utiliza? Lo que tenemos en pantalla. DES, triple DES y algoritmo AES. Tanto DES como triple DES están en desuso. No están recomendados por las principales normas. ¿Por qué? Principalmente en el caso de DES, por la escasa longitud de su clave. Fíjense que tiene una clave de 56 bits. Por lo tanto, todas las variantes posibles, todas las variaciones posibles que puede tener 2, la base binaria, elevado a la 56. Y con un poder de cómputo suficiente, no estamos hablando de una computadora ni de 2 computadoras, en cuestión de horas se puede recorrer todo el espacio de claves. Y si recorro todo el espacio de claves, voy a terminar dando con la clave correcta. Ese es el problema de DES, no la matemática del algoritmo. Y triple DES es su hermano mayor, que no es un nuevo diseño, es aplicar 3 veces DES. ¿Me explico? Entonces, al triplicar, fíjense que la clave se triplica. 56 por 3, 168. Ahora, probar 2 a las 168 posibles claves me puede llevar años de procesamiento. O sea que solamente Conor McCloy va a poder descubrir cuál es la clave. El resto vamos a fallecer en el camino. Para los que no recuerdan, Conor McCloy es Highlander, a quien tuve la suerte de conocer, pero eso para las clases es para otra historia. El problema también que tenemos es que DES es el algoritmo más estudiado en la historia de la criptografía moderna. Y si bien nadie publicó una vulnerabilidad de su matemática asociada, no implica que no exista y alguna agencia de seguridad, leyendas urbanas de por medio, sepa esa vulnerabilidad y la tenga bajo la manga para poder descifrar lo que uno piensa que es seguro. Por eso, acá dicen la NSA, sí, exactamente, por eso es que vamos a descartar también triple D, se descarta, ¿sí? Y me queda AES, que es el cifrado, el estándar de cifrado avanzado, que nació por una competencia que organizó el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, famoso NIST, que va de la mano con la NSA, y que aprobó en el 2001. Van a ver que habitualmente hoy todo se cifra con AES. Y ahí tenemos 3 longitudes de clave, 128 bits, 192 bits y 256 bits. En criptografía, en longitudes de clave, normalmente quiere decir, no siempre, en la mayoría de los casos, a mayor longitud de bits, vamos a tener más fortaleza contra ataques de fuerza bruto diccionario. Fíjense que acá choca el concepto con triple DES, porque si uno siguiese a rajatabla ese principio, por eso digo normalmente, no siempre, uno dice, pero Fabián, 168 bits de triple DES es mucho más fuerte que 128 bits de AES. Y AES es distinto, es una matemática diferente. Por lo tanto, siempre va a ser más recomendable AES, aunque elijan la longitud de bits más corta que es de 128. Así que ahí va la recomendación de AES.
¿Se acuerdan que cuando hablamos del modo principal hace un ratito dije que el mensaje 3 y el mensaje 4 era el intercambio de claves públicas? ¿Por qué? Porque eso es un algoritmo asimétrico, que fue el primero de la historia, data de 1976, que introdujo los conceptos de clave pública y clave privada, que es el famoso Diffie-Hellman. Pero guarda, Diffie-Hellman no se usa ni para cifrar ni para firmar digitalmente, que es otro uso de los algoritmos asimétricos. Se usa para intercambiar una pre-share key, un secreto compartido, a través de un canal público. Y eso se hace de manera protegida, porque por más que quiera romperlo, no lo voy a poder hacer, si todo está bien. Me va a llevar a algo, como se dice matemáticamente, a un problema intratable computacionalmente. Años de procesamiento. Solamente con Norma Cloy podría ser. El resto, no. Y acá tenemos otro tema, al igual que pasó con los algoritmos criptográficos, ¿no? Versión 1 está limitado a 3 grupos, llamados grupo 1, grupo 2 y grupo 5, que se diferencian en la longitud del módulo. No implica, no voy a explicar matemáticamente porque esto se ve en la criptografía, pero básicamente hay un polinomio que calcula un número primo, el polinomio es de una sola variable, y esa variable se reemplaza con un valor que indica el grupo, dicho muy a grandes rasgos. Por eso tenemos 768, 1024 y 1536. Acá aplica el concepto de que a mayor longitud del módulo, más fuerte va a ser el intercambio. Sin embargo, estos 3 grupos están no recomendados, están en desuso. AIC versión 2 permite otros grupos. Grupo 14, 15, 16, 19, 20, después lo voy a nombrar, 21, que son mucho más robustos que AIC versión 1 no lo son. Lo mismo pasa con los algoritmos criptográficos, o los modos de encadenamiento de bloques de los algoritmos. AIC versión 2 tiene estructuras más fuertes que AIC versión 1. Y aparte, AIC versión 2 tiene a SHA-2 como función de hash, mientras que AIC versión 1 está limitado solamente a MD5 y a SHA-1, y como ustedes saben, son funciones de hash que están en desuso. Principalmente SHA-1, que era la que más usaba, terminó de extinguirse después de vulnerabilidades o colisiones detectadas en 2016 por disposiciones en febrero del 2017. Por eso es que cambiaron muchos certificados digitales. Tuvieron que cambiar para sacar SHA-1 y poner SHA-2 como parte de la firma digital, porque la función de hash se usa como parte. Bien, perfecto. ¿Para qué se usa esta clave compartida de Diffie-Hellman? No se usa como, o sea, yo una vez que tengo la misma clave de ambos lados, la puedo usar como una clave simétrica. Sin embargo, no se usa para eso. Se usa como una semilla, como una master key, para generar finalmente una pseudo random function, una función pseudo aleatoria, las claves que finalmente van a proteger el tráfico, las claves para HMAC, las claves para el cifrado, etc. Se hacen o se obtienen a partir de esta semilla. Cuando la asociación de seguridad que tiene tiempos expira, ¿no? Que va a expirar la fase 2 primero, antes de la fase 1, entonces se va a volver a usar la semilla intercambiada por el algoritmo Diffie-Hellman de la fase 1. Con alguna modificación, se le va a sumar un valor para que la semilla sea distinta, pero se toma la semilla principal. Las recomendaciones de seguridad dicen que es conveniente tener una suite o un conjunto de claves completa, nueva, cuando se negocia una nueva asociación de seguridad. Entonces, si eso hay que cumplirlo, hay que hacer un nuevo intercambio Diffie-Hellman. Y ese nuevo intercambio Diffie-Hellman, que será en la fase 2, se denomina PFS, sigla que significa Perfect Forward Secrecy. Es decir, es un nuevo intercambio Diffie-Hellman para volver a obtener una master key nueva y distinta de la anterior, para que el nuevo conjunto de claves de la asociación de seguridad que están haciendo sea completamente independiente de la anterior. Bien. Respecto a la autenticación, como ya dijimos, miren, por todo lo que vengo analizando en los últimos años, desde que surge AIC versión 2, yo diría que en la actualidad, a julio del 2020, de lo que me tocó analizar, ver, auditar, etcétera, etcétera, diría que un 70% de las VPN, principalmente las site-to-site, ¿no? Siguen siendo AIC versión 2. 70, casi 80. No tanto en clientes remotos, porque
Por ejemplo, el cliente de Cisco para IC versión 1 ya no es compatible con Windows 10, así que hay como una obligación a tener que cambiar o usar un cliente. Hay gente que usa clientes compatibles con Windows 2010 que sigue siendo IC versión 1. Pero hay más o menos entre un 70 y un 80% que todavía está en IC versión 1. Respecto al método de autenticación de la VPN, el 95% sigue siendo una pre-share key. Es decir, me autentico con una clave compartida. Y ahí tenemos un problema. Cada vez que usamos una clave, ¿qué política de complejidad aplicamos esa clave? ¿Me explico? Porque si es muy trivial, puede ser susceptible a ataques por fuerza bruta, diccionario, o bien con ingeniería social y un poquito de OSINT, de Open Source Intelligence, uno puede armarse un diccionario de posibles claves, que termina siendo la indicada. O sea que es algo que nos deja una vulnerabilidad importante. Por eso, el otro método, esto aplica tanto a IK versión 1 como a IK versión 2, es la criptografía simétrica. Es decir, voy a usar certificados digitales como método de autenticación, pero como dice acá, esto implica tener que montar una PKI, una infraestructura de clave pública, como enseguida vamos a ver. Bueno, acá hacemos hincapié en lo que ya expliqué del modo agresivo. Hay que tratar de evitar el modo agresivo, porque el modo agresivo, al no cifrar el intercambio de identidades, ese hash es susceptible a ataques de fuerza bruta o diccionario. ¿Sí? El problema es que en IC versión 1, esto es en IC versión 1 que tiene, cuando el método de autenticación, como dijimos recién, es pre-share key, el peer que se está conectando, el extremo que se está conectando, tiene direccionamiento dinámico, que es lo que sucede habitualmente cuando uno lo hace do móvil, por defecto va a tomar modo agresivo. Entonces, ¿cómo hago para deshabilitarlo? Bueno, para pasar a modo principal, tienen que cambiar, en esos casos de acceso remoto, la pre-share key por criptografía simétrica, es decir, por certificados digitales. Y ahí sí, el cliente va a negociar modo principal. Y la vulnerabilidad del modo agresivo queda de lado. Esto no existe en IK versión 2, porque no hay modo principal o no hay modo agresivo. Si hay por algún motivo necesidad de mantener alguna VPN para algún cliente, algún partner con pre-share key, entonces chicos traten de elegir una pre-share key fuerte. Apliquen una política de complejidad, no que no sea eterna, como los diamantes, sino que vayan cambiándola cada cierto tiempo. ¿Sí? Bueno, me detengo un poquito acá. Esto aplica también para lo que vimos en SSL-TLS, o que tengan VPN SSL-TLS, que es las recomendaciones con la criptografía asimétrica y la implementación de una infraestructura de clave pública. Esto es, aparecen certificados digitales y aparece la famosa autoridad de certificación. Pero esto es un método robusto, tanto para IK versión 1 como para IK versión 2. ¿Sí? Inclusive para el E2TP, porque el E2TP también hereda los métodos de autenticación de IPsec. Van a ver que casi todos los que hacen o implementan el E2TP con IPsec usan pre-share key. Bueno, no, tienen que ser certificados digitales y tienen una estructura mucho más robusta. ¿Sí? Pero puede traer algún tipo de complejidad de administración. Yo diría que ni, porque está bastante. Cuando tenemos criptografía simétrica, ya dijimos que aparecen dos claves, que se generan de a pares, clave pública y clave privada. Y la clave pública es la que se da a conocer al resto de los miembros del criptosistema a través de certificados digitales. Seguramente esto lo sabe la mayoría, pero cuando hablamos de certificados digitales, esto lo pueden ver en cualquier sitio, que la mayoría lo son, en la actualidad seguros. Hagan clic en el candadito o en el iconito que fuera, pongan ver certificado, y el certificado va a pertenecer a un formato de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, denominado X.509, y actualmente, desde hace tiempo, estamos en su versión, como tenemos en este momento en pantalla. ¿Sí? Ahí tenemos un extracto del certificado que usamos nosotros. Fíjense que ya los certificados digitales nuevos vienen con, esto es lo que serían los algoritmos de firma simétrico y la función de hash, que en este caso es un SHA-2 de 256. Vamos a hablar de las funciones de hash que hoy en día deberían utilizarse. Bien. Cuando vamos a hablar de certificados digitales y de una autoridad de certificación, que es quien emite los certificados digitales a los miembros
del criptosistema, los miembros de la VPN, vamos a tener dos casos, que sea pública o que sea privada. Fabián, Sí. se está entrecortando bastante el audio, están todas las cámaras apagadas. No sé si vos lo podés mejorar de alguna forma desde tu conexión. Sí, debemos tener algún problema entonces acá local, porque... Sí, empezó hace 5 minutos, ¿eh? Se va y viene la voz. Ajá. Lo que pasa es que si tengo un segundo vínculo, pero me parece que si lo cambio se puede cortar la conexión. Yo sé que No, con Meet entonces no pasa, pero... hace una cosa, fíjate en todo caso estás usando el mic de la compu, Sí, fíjate de sí. no alejarte demasiado, quizás es eso. Así podemos Bueno, a ir ver, terminando. ahí voy a correr un poquito la máquina, total, la cámara la estamos usando, a ver si me puedo Dale. ir más al escritorio. Bueno, y podemos ir un poquito más pausados. Continúa, dale. Continúo. Perfecto. Decíamos entonces que la autoridad de certificación puede ser pública o puede ser privada. Cuando publicamos una aplicación que va a ser consumida por clientes, evidentemente el certificado digital de esa aplicación, caso típico, todo lo que es home banking, tiene que ser emitido por una ACA, una autoridad de certificación pública, ¿sí? Como VeriSign, Comodo, Intras, Symantec, etc. ¿Por qué? Porque el certificado digital de la autoridad de certificación que emitió el certificado para ese banco, por ejemplo, ya viene embebido en los sistemas operativos, los repositorios de los sistemas operativos de todas las estaciones de trabajo. Por lo tanto, no tengo que descargar nada, no tengo que distribuir nada y se hace la validación. Ustedes no descargan nada de HSBC o de Banco Santander o del BVA, nada. Ya lo tienen el certificado dentro del repositorio. Cuando es privada, no sucede esto. Entonces, si voy a montar una CA privada, que es lo que se hace habitualmente para validar accesos por VPN, montar una CA privada es algo que no es muy complejo, es un rol que tiene un servidor Windows, por ejemplo, o una funcionalidad que pueden tener un servidor Linux. El único problema que vamos a tener es que el certificado de la CA que emite los certificados para los equipos, para los hosts, tiene que ser distribuido entre toda la gente o usuarios que van a usar dicha conexión. Hay que hacer un deployment, que por ejemplo en el caso de Windows, que es lo que solemos usar normalmente, se hace por group policy. ¿Correcto? Pero cuidado con esto, porque esto es algo que yo también insto mucho a margen de la VPN, porque muchas veces consumen aplicaciones internas en las empresas, donde la conexión web, que normalmente la interfaz gráfica es una web application, es segura, y normalmente se usan certificados denominados autofirmados, o sea, que los crea el propio equipo. O sea, me conecto para administrar mi firewall internamente, gráficamente, por una interfaz gráfica, y adentro hay un motor web y se publica la aplicación. Y eso es autofirmado. Entonces, ¿qué pasa? El browser protesta. El navegador protesta. De una forma u otra me va a decir que no hay confianza, que no es seguro, y me va a decir que quiero ser. Como saben que es interno, van a aceptarlo. O lo van a agregar como excepción. Y se conectan y levantan la interfaz de administración. ¿Cuál es el problema? Que vemos internamente que ha hecho que muchos ataques internos hayan sido exitosos. La gente se acostumbra a ver certificados no validados. Entonces lo acepta. Y ahí es donde viene el atacante, que por alguna técnica se hace un man in the middle, en el medio de la comunicación, descarga un certificado falso creado por una aplicación del atacante, el cliente que se está conectando con algún servicio importante, interno, piensa que es lo mismo de siempre, lo acepta y el atacante se transformó en un man in the middle, como dijimos, y puede descifrar la comunicación en el medio de la red. ¿Me explico? ¿Cómo desterramos eso? Creando una autoridad de certificación interna privada, distribuyendo el certificado de ese Certificate Server, por ejemplo, de Windows, por una group policy. Si son muchos usuarios, si son pocos puede ser una instalación manual. Entonces, al tener el certificado ya no hay más error. Entonces la conexión es válida y la gente empieza a desacostumbrarse a ver ese error en la validación de certificados. Si ahí el atacante quisiera repetir el mismo ataque, ya ahí el usuario va a estar entrenado y decir, ¿cómo?
¿Esto no es válido? Sí era válido. Y ahí puede llamar la atención, reportar el caso, etcétera, y hasta que no se produce. Así que vale la recomendación de esta CA privada, no solamente para autenticar o robustecer la autenticidad de una VPN, sino también de usos de aplicaciones internas que sean a través de HTTPS. Bien, cuando emitimos el certificado, normalmente se pide que los certificados de la CA, o se establece, ¿no? Eso es algo que depende del cliente, sean hasta 5 años más o menos de duración, pero los certificados de los usuarios sean de 1 año. De hecho, va una novedad, Safari va a adoptar una política, según lo que estuve leyendo últimamente, a partir de septiembre, donde no va a reconocer certificados de servidores cuya validez sea mayor a 1 año. En realidad 398 días especifica de Apple. Y es muy probable, está Chrome decidiendo, o Google decidiendo si se suma o no se suma a la moción. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese tipo de certificados que a veces se venden por mayor duración, van a tener que hacer nuevo certificado, si esto se aprueba, para que duración sea de 1 año y pueda ser validado por estos navegadores. Otra cosa que permite buena a nivel seguridad, otro beneficio que tiene manejar una PKI y autenticar por certificados digitales, es que es posible manejar la revocación de certificado.